La noche del miércoles pasado, una caravana de migrantes centroamericanos, la primera en los tiempos del COVID, salió de San Pedro Sula, en Honduras, rumbo a la frontera con Guatemala, para intentar llegar a Estados Unidos. Este grupo, que fue convocado a través de redes sociales, aumentó conforme iban avanzando hasta llegar a más de 3,000 entre hombres, mujeres y niños. Desafiando a la pandemia, caminaron sin cubrebocas en una travesía para escapar de la pobreza, de la violencia y de la falta de oportunidades que se vive en sus países de origen. Pese a las restricciones de movilidad entre países por esta pandemia del COVID y a las medidas sanitarias y de seguridad que se implementaron en Guatemala, el jueves pasado cientos de personas rompieron el cerco policíaco y militar establecido en la frontera con Guatemala y en estampida literalmente lograron entrar corriendo a ese país en la zona de Corinto. En un mensaje a la nación, el presidente de Guatemala informó que dio la orden de que fueran detenidas y retornadas a la frontera con Honduras todas aquellas personas que entraron de manera ilegal. Se bloqueará el ingreso de estas personas que están violentando la ley, sobre todo porque están usando niños no acompañados, están haciendo escudos humanos con mujeres y ancianos y nos están vulnerando a nosotros, los guatemaltecos, dijo. No permitiremos que vengan personas a violentarnos y a poner en riesgo la seguridad sanitaria que tanto nos ha costado controlar. Y lo cumplió, pues el sábado las autoridades informaron que las fuerzas de seguridad guatemaltecas enviaron a más de 2,000 migrantes hondureños de regreso a su país, disolviendo así la mayor parte de la caravana que buscaba llegar a Estados Unidos. Desde la salida de esta caravana, el Consulado de México en San Pedro Sula, en Honduras, advirtió que ni promovía ni permitiría el ingreso irregular de caravanas de personas migrantes. El Instituto Nacional de Migración Mexicano dijo también que habría sanciones para todos aquellos que ingresaran sin cumplir con los protocolos de salud derivados de la actual pandemia. El Código Penal Federal establece que será sancionado de 3 días a 3 años de prisión y hasta 40 días de multa a quien, a sabiendas que esté enfermo de un mal grave en periodo infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otros, señaló. Y el presidente López Obrador habló también de este tema el viernes pasado. Un asunto que yo creo tiene que ver con la elección en Estados Unidos. No tengo todos los elementos, pero hay indicios de que esto se armó con ese propósito. No sé en beneficio de quién, ahora sí que, como se dice coloquialmente, de parte de quién, pero no nos estamos chupando el dedo. Algunos lograron llegar a la frontera con México, donde en Tabasco y en Chiapas la Guardia Nacional y elementos del Instituto Nacional de Migración solamente permiten el paso a residentes fronterizos, a quienes cruzan la frontera para trabajar o a visitantes regionales con permiso. La prioridad es la pandemia, evitar que haya contagios, porque están en riesgo muchas vidas, fue lo que dijo el Consulado de México en Guatemala. El gobernador de Chiapas aseguró que se va a garantizar el trato humanitario y los derechos humanos de los migrantes, pero que no quedarán impunes los traficantes de personas. Ante la advertencia de las sanciones, el mal clima, los apoyos escasos y el hambre, la mayoría de los migrantes vuelven ya a Honduras. Por lo pronto, esta caravana dejó a una persona muerta, un joven de 17 años que cayó de un tráiler en marcha cuando intentaba entrar a Guatemala y quedó bajo las llantas del vehículo. Su cuerpo fue repatriado este domingo a San Pedro Sula y fue entregado a sus padres. Y esta historia se suma a las muchas que hay de peligro, de dolor, de muerte, al exponerse a abandonar su país en busca del sueño americano, cuando los controles fronterizos de los países se han reforzado, así como las medidas de contención para la migración.
La pandemia ha recrudecido la vida de aquellos que quieren buscar las oportunidades que simplemente en su país no están encontrando. Juan Pablo II lo dijo fuerte y claro: la condición de irregularidad legal no permite menoscabar la dignidad del migrante, el cual tiene derechos inalienables que no pueden violarse ni desconocerse.